Vamos a continuar con algunas definiciones que nos van a permitir utilizar las matrices para la resolución de sistemas de ecuaciones. Vamos a llamar combinación lineal de filas o columnas de una matriz a la suma de los productos de cada una de las filas o columnas por un escalar. Es decir, tenemos la fila 1 por el escalar k sub 1, más la fila 2 por el escalar k sub 2, más la fila 3 por el escalar k sub 3, hasta la última fila multiplicada por el escalar k sub n. Vamos con un ejemplo. En esta matriz expresé la fila 3 como una combinación lineal de las dos primeras filas. Veámoslo. La fila 3 es la fila 1 más el escalar 2 multiplicado por la fila 2. Hagamos las cuentas. Fila 1 más 2 veces la fila 2, vamos a multiplicar la fila 2 por el escalar 2 y nos quedaría la fila menos 2, 8, menos 10. Y ahora las sumamos. Y al sumarlas obtenemos la fila 3. Es decir que la fila 3 es combinación lineal de las filas 1 y 2. En base a la definición anterior podríamos indicar las filas o columnas linealmente dependientes. Las filas F1, F2, Fn son linealmente dependientes si existen escalares, no todos nulos, tal que se cumpla que la combinación lineal de esa fila me dé igual a 0, sin que todos los escalares sean nulos. Veamos un ejemplo. Tenemos la matriz A, identificamos la fila 2 y la fila 3. Ustedes podrán observar que la fila 2 multiplicada por menos 2 nos permite obtener la fila 3. Entonces podríamos escribir que F3 es igual a menos F2 por F2. O bien que F3 más 2 veces F2 es igual a la fila nula. Es decir, que pudimos obtener la fila nula, el 0, a partir de una combinación lineal de la fila 2 y la fila 3. Es decir, que la fila 2 y la fila 3 son linealmente dependientes. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la matriz B, ahora vamos a identificar las columnas y podemos observar que la columna 2 es igual a la columna 1 multiplicada por 5. Es decir, que la columna 2 es 5 veces la columna 1, o bien que la columna 2 menos 5 veces la columna 1 nos permite obtener la columna nula. Entonces, las dos columnas son linealmente dependientes. Y por último, las columnas o filas son linealmente independientes si ninguna de ellas puede ser expresada como combinación lineal de las otras. Nosotros vimos en un ejemplo anterior que la fila 2 y la fila 3 son linealmente dependientes y esto nos permitía a nosotros obtener la fila nula a partir de una combinación lineal de la fila 2 y la fila 3. Cuando las filas o columnas son linealmente independientes, esto no puede ocurrir. No voy a encontrar escalares que combinados con las filas me permitan obtener la fila nula. Y esto lo expresamos de la siguiente manera. Tenemos la fila 1, decimos que las fila 1, fila 2, fila n son linealmente independientes si podemos obtener la fila nula a partir de una combinación lineal de ellas solamente si todos los escalares son nulos. En ese caso, nos aseguramos de que las filas o columnas son linealmente independientes. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos esta matriz de 3 por 4 y queremos saber si la fila 2 y la fila 3 son linealmente independientes o no. Entonces vamos a distinguirlas F2 y F3 y vamos a suponer que podemos encontrar dos escalares, K sub 1 y K sub 2, de manera que K1 por F2 más K2 por F3 me permiten obtener el 0, es decir, la fila nula. Multiplicamos los escalares por cada una de las filas y nos queda solamente sumar elemento a elemento e igualar a 0. El primer elemento
el segundo elemento y vamos escribiendo las ecuaciones. Podemos observar que tenemos 4 ecuaciones con 2 incógnitas y si resolvemos estas ecuaciones, vamos con la primera, nos quedaría que K1 es igual a K2 y en el segundo caso 6K1 es igual a 3K2. La única posibilidad de que esto se cumpla es que las dos constantes sean igual a 0. Quiere decir que no hay dos escalares distintos de 0 que combinen linealmente estas dos filas de tal manera de obtener el vector nulo. Conclusión, esas dos filas son linealmente independientes.